¿Qué podemos hacer para volver a infundir confianza, seguridad y aliento a nuestros jóvenes? Guadalupe Radio presenta la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas. Vamos ahora entonces a ver cómo expresar la fe en un lenguaje que sea comprensible, no solamente para los jóvenes, sino para todas las personas que nos rodean. Y para ello es necesario, en primer lugar, que nos demos cuenta que estamos en un mundo muy descristianizado y muchas veces contrario a la fe y a la iglesia. Para ello, entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de proclamar lo que se llama el querigma, ese primer anuncio de gozo y de alegría de haber encontrado al Señor. Pero todo esto tenemos que hacerlo en un lenguaje que parta de nuestra propia vida, es decir, de esa realidad integral que debe envolver el ser humano a través de la fe y el amor al Señor. Y por último, miremos cómo en realidad tenemos que hacer todo un esfuerzo para acompañar a los jóvenes en medio de este mundo para que encuentren y maduren la fe. Después de haber visto el poder de la fe y todo lo que supone ese mundo en crisis que estamos viviendo, vamos a reflexionar ahora de cómo expresar la fe en un lenguaje que sea comprensible. Es marcado en este gran programa de Fortalecer a las Familias en la Fe, producido por Guadalupe Radio. Y les habla Monseñor Octavio Ruiz Arenas, arzobispo emérito de Villavicencio y exsecretario general del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. ¿Cómo expresar entonces nuestra fe en un lenguaje comprensible? Una de las grandes dificultades que se presentan a los jóvenes para expresar con coraje su fe es, en primer lugar, la creciente ignorancia en el campo religioso, pero también en el ambiente mismo en el que se encuentran inmersos. Un ambiente secularizado y en el que la religión es considerada como algo alienante, pasada de moda, y a la que se le ha estado quitando su espacio de influencia en la sociedad. A ello se suma que los padres de familia viven en la actualidad en una situación muy acelerada, porque cada vez es más difícil poder responder a una digna manutención de sus hogares, ya sea porque tienen trabajos que le ocupan la mayor parte del día e incluso la noche, ya sea porque cuentan con escasos recursos, ya sea por el desempleo o por las distintas formas de trabajo informal tan generalizado, en el que se les explota y se les impide que puedan atender y mantener una relación con sus hijos. Todo esto nos tiene que llevar a reflexionar cómo dar un testimonio de vida cristiana que pueda encender en nuestros jóvenes el deseo de conocer la fascinante figura de Jesús y se sientan atraídos por su bondad y su mensaje de amor y misericordia. Primero, estamos en un mundo descristianizado y contrario a la Iglesia. Para entender lo que está sucediendo en la actualidad, es necesario recordar algo de la historia de la Iglesia. Los comienzos del cristianismo fueron muy difíciles. Primero porque el pueblo judío consideraba que quienes confesaban que Jesús era el Mesías y el Salvador del mundo, venían a ser unos traidores de la fe judía, apóstatas, y por lo tanto eran rechazados y merecedores de fuerte castigo. Esto provocó una gran persecución en todo el Imperio Romano, lo cual produjo una enorme cantidad de mártires. Fueron muchos hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños y niñas, que murieron por ser fieles a la causa de Jesús. El apóstol San Pablo, siendo un judío que quería cumplir con la fidelidad de la ley antes de convertirse, fue uno de los perseguidores. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra que él fue uno de los que custodiaba los vestidos de quienes apedreaban a San Esteban, que fue el primer mártir. Y a raíz de su muerte, los cristianos se tuvieron que dispersar, lo cual sirvió en parte para que comenzara a propagarse la fe cristiana por toda parte. Unos años más tarde, Pablo salió hacia Damasco para hacer encarcelar a los cristianos, pero en el camino el Señor se le apareció y lo envolvió en una luz enceguecedora y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? A lo que el Señor le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Todos sabemos que Pablo luego se convirtió y llegó a ser el apóstol de las personas que no pertenecían al pueblo de Israel y quien extendió la fe cristiana por todo el Imperio Romano. La historia de los mártires de los tres primeros siglos es bastante conocida y la cual se endureció durante el reinado del emperador Nerón con ocasión del incendio de Roma. Los cristianos no solamente sufrían persecución, torturas, muerte, sino también tuvieron que soportar calumnias que indujeron a que el pueblo les tomara odio. Y a lo largo de los siglos ha habido muchas otras persecuciones, pero con la gracia de Dios, el martirio ha sido fuente de santidad, de mayor arraigo a la fe, de testimonio valiente y sincero de quienes han sido perseguidos, encarcelados, torturados y llevados a la muerte. En el siglo XXI y en el actual ha habido muchos más mártires que en los tiempos antiguos. En varios países de África y en algunos de Asia han sido numerosos los casos de cristianos que han preferido la muerte que renunciar a su fe. Quizá algunos vimos en televisión algunos casos de esa barbarie cuando decapitaban a un buen número de cristianos. Y en la actualidad se ha acentuado mucho esta persecución. Se calcula que en el año 2002 el número de cristianos asesinados por motivo de su fe sería de muchos miles. Y en la India en 2018 y 2020 hubo más de 5.000 cristianos que sufrieron persecución y presiones para que se convirtieran a la religión hindú. Y además de la constante persecución y rechazo por parte de fanáticos musulmanes y de religiones orientales, también en América Latina se están dando casos muy dolorosos de intolerancia y discriminación, como la que está sucediendo con los tantos hermanos y hermanas de Nicaragua. Esta situación, lejos de fortalecer la fe ante el testimonio valiente de tantos cristianos, muchos jóvenes se muestran indiferentes a todo ello y miran esta situación sin percatarse de la gravedad de lo que está ocurriendo y sin tomar conciencia de que no se puede tomar a la ligera. En un mundo donde hay mucha frialdad en las relaciones humanas, incluso entre los mismos miembros de una misma familia, se necesita hacer un esfuerzo para que volvamos a descubrir la importancia de la ternura en el encuentro con los demás y que la podamos expresar con gran alegría. Papa Francisco nos dice con mucha frecuencia que es necesario que cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre renueve ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos que tome la decisión de dejarse encontrar con Él, de intentarlo cada día sin descanso. En realidad, no hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que se entrega al Señor, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Y este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando hemos perdido. Y el Señor nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez, y nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una gran ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos para pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida que nos llena de fuerza. Y estas palabras del Papa Francisco nos llenan de ánimo,
No podemos pasar nuestra vida lamentándonos de la situación, pues está en nuestras manos cambiarla con decisión. En esa hermosa carta que escribió el Papa, Evangelii Gaudium, nos dice que algo que salía de su corazón. Me tiene lleno de vida, decía, leer este texto. El Dios que está en medio es un Salvador que ha venido a salvarme, que abre sus brazos y que grita de júbilo cuando yo me acerco a Él. Y es la alegría que se vive en medio de las pequeñeces, de las cosas cotidianas, como respuesta a la afectuosa invitación de nuestro Padre. Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien. Son palabras que nos deben de llenar el corazón y que nos hacen tanto bien. El cristiano, pues, no puede ser un pesimista y amargado. Es cierto que son muchas las ocasiones y circunstancias de la vida en la que podemos sentirnos tristes, solos, abandonados, pero no podemos olvidar que igualmente encontramos bellos momentos de alegría, como el abrazo de la madre, de la esposa, de los hijos, de la novia, de un amigo. Esa alegría es una luz que brota en nuestro interior y nos hace recordar que hay alguien superior que nos ama a cada uno infinitamente más allá de todo. Y esta es la alegría de la fe que nos lleva a tener confianza aún en medio de las peores angustias. No olvidemos que al encarnarse Jesús, que nació por obra del Espíritu Santo en María Santísima, el Hijo de Dios con su amor nos invita a todos a realizar la revolución de la ternura. Y ejemplo de ello nos la dio María, que con su humildad y ternura, con su oración y trabajo doméstico, puso calidez en su hogar. Ella se dejó llenar del cálido fuego del Espíritu Santo y con prontitud salió a auxiliar a quien necesitaba su ayuda. Y por eso el Papa nos dice, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. En esa bella carta que le escribió él a los jóvenes les decía, puedes valorarte tanto a ti mismo, tomarte tan en serio que busques tu crecimiento espiritual. Y además de los entusiasmos propios de la juventud, también está la belleza de buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Y esto no significa perder la espontaneidad, la frescura, el entusiasmo, la ternura, porque hacerse adulto no implica abandonar los mejores valores de esa etapa de la vida. De otro modo, el Señor podrá reprocharte un día. De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo cuando tú me seguías por el desierto. Para poder encender todo ese entusiasmo y la buena búsqueda de Jesús en el corazón de los jóvenes, es urgente hacer resonar el querigma, es decir, el alegre anuncio del Evangelio que se puede resumir de esta manera. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Y esta es la proclamación de fe que se llama el primer anuncio y es algo que hay que volver a anunciar una y otra vez a lo largo de toda nuestra vida. Muchas veces es difícil para los jóvenes expresar su fe, pero quizá más difícil resulta hoy para las familias infundir ese amor a Jesús, comunicar lo que es la fe y dar un testimonio creíble a nuestros jóvenes. Si queremos transmitir lo esencial de nuestra fe cristiana, tenemos que imitar al Señor lo más impactante de Él es su coherencia de vida, su testimonio permanente de amor y cercanía con todos, su comportamiento y ayuda ante las dificultades de los que estaban junto a Él, su gran capacidad de perdón y de misericordia. Asimismo, sus palabras nos dejan admirados, pues se expresaban con un lenguaje sencillo, comprensible para todos, utilizando ejemplos de la vida real de su tiempo. Sus parábolas no son obra de cosas, sino la explicación profunda, pero al mismo tiempo muy sencilla de lo que era el reino de Dios que Él había venido a restaurar. Y a través de ellas nos enseña su propio modo de actuar. En las parábolas nos habla de situaciones cotidianas de su época y describe los trabajos del campo, del sembrador, de las malas hierbas, de la levadura, de los lirios, de los pájaros, de la oveja perdida, pero también de la moneda perdida, del tesoro escondido. En ellas busca hacer comprender las grandes virtudes a través de relatos muy cercanos a la vida normal, la parábola del hijo pródigo, que otros llaman
del Padre misericordioso. Nos habla del rico Epulón y el pobre Lázaro, del buen samaritano, del administrador injusto, de los jóvenes que no son precavidas, de las jóvenes que no son precavidas, comúnmente llamadas las vírgenes necias, del gran banquete, de los talentos que un rey distribuye y pone a cuidar. Y en general, la predicación de Jesús era muy sencilla, pues se dirigía a personas común y corriente, sin pretensiones, porque eran pescadores, mujeres amas de casa, incluso forasteras, y pecadores a quienes llamaba a la conversión, enfermos, pero sobre todo hablaba a sus discípulos y a un grupo de seguidores. Y esto nos muestra que si queremos seguir las huellas de Jesús, tenemos que transmitir con gran sencillez los contenidos de nuestra fe, pero sobre todo es necesario dar un buen testimonio de vida. Asimismo, es indispensable que seamos fieles a la palabra de Jesús y a lo que nos enseña la Iglesia. Y para esto es conveniente que nos acostumbremos a una lectura pausada de los Evangelios, para conocer mejor al Señor y saber cómo transmitir su mensaje. Si en algún momento no conocemos bien lo que queremos expresarles a los jóvenes, en lugar de inventar algo que pueda dar una falsa imagen de Dios o de lo que la Iglesia nos pide para que seamos fieles a Jesús, es oportuno entonces preguntar a nuestro párroco o a algún sacerdote, catequista o religiosa con el fin de poder dar una respuesta correcta a sus dudas e inquietudes. Si queremos, por ejemplo, educar en el amor a los jóvenes, no son suficientes bellas y tiernas palabras, sino un ejemplo de vida en el hogar, de fidelidad, diálogo, comprensión, servicio, perdón y reconciliación. Este es el mejor lenguaje que podríamos utilizar. En cambio, si somos infieles, injustos, mentirosos, corruptos, rencorosos, egoístas, por más de que hablemos con los evangelios en las manos y hagamos un discurso muy elaborado, los jóvenes descubrirán nuestra hipocresía y no querrán seguir nuestros pasos. Por otra parte, es importante que al dar testimonio de cómo viven su fe, sean capaces de explicarles por qué quisieron llevarlos a la iglesia a bautizarlos. Porque ustedes, como padres de familia, frecuentan los sacramentos, por qué aman y tratan de seguir a Jesús. Eso tenemos que explicarlo. Cuarto, para eso es necesario entonces acompañar a los jóvenes en el camino de la fe. En la actualidad, nos puede preocupar mucho que los jóvenes muestren actitudes de indiferencia o apatía a todo lo religioso. Y lamentablemente muchos de ellos se dejan influenciar por lo que encuentran en las redes a través del Internet, hasta el punto que casi le dan total confianza a lo que se dice a través de los distintos canales, creyendo a ciegas todo basado únicamente en el número de likes que recibe una opinión. Convierten como dogma lo que allí se encuentra y confían más en la inteligencia artificial a la que consultan todo que a lo que sus padres y maestros y líderes religiosos les puedan transmitir. Es como una especie de pseudo-religión universal que se va creando y que a su vez se vuelve una fuente de autoridad y que tiene todos los componentes de los rituales religiosos, desde el sacrificio al miedo al absoluto, hasta la sumisión a un nuevo motor inmóvil que se hace amar pero no ama. Y la incertidumbre y la duda es algo natural cuando nos encontramos ante algo que no podemos tocar y percibir directamente. Y es esto lo que puede pasar en los años de la adolescencia, que es cuando mayor acompañamiento necesitan los jóvenes. ¿Qué debemos hacer entonces? En los evangelios tenemos un magnífico ejemplo en el encuentro que tuvo Jesús, ya resucitado, al acompañar a dos de sus discípulos que huían de Jerusalén y regresaban a su pueblo Emaús. Estos discípulos estaban desconcertados, tristes, llenos de angustia por lo que había sucedido en Jerusalén cuando crucificaron a Jesús. Ellos sentían que sus sueños se habían desvanecido y por eso abandonaron a sus compañeros porque creían haber perdido a su maestro en quien habían puesto toda su confianza y su esperanza.
Jesús resucitado se acerca a los discípulos para acompañarlos, pero ellos estaban tan tristes que no logran reconocerlo. Y el Señor, no obstante, no les reprocha el hecho de haber abandonado Jerusalén y de haber perdido la confianza y la esperanza. Por el contrario, quiere más bien caminar con ellos, no solo para acompañarlos mientras caminan, sino para explicarles el sentido profundo de su misterio. Y el único reclamo que les hace es muy benigno: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Señor resucitado entonces penetra su pensamiento y en los sentimientos de estos discípulos de Emaús, y después de haber escuchado sus angustias y el motivo de desolación, inicia un diálogo simple y sereno con ellos, para explicarles a la luz de la Escritura que todo lo que había sucedido, es decir, su pasión y muerte en la cruz, era necesario para que Él pudiera entrar en su gloria ya resucitado. Así pues, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que esforzarnos para comunicarle a los jóvenes lo que creemos de una manera atractiva, cordial, gozosa, con una actitud de escucha de sus inquietudes, de su cercanía y de respeto hacia los demás, y no como sucede a menudo con el rostro malhumorado y el ánimo hostil. Por el contrario, debe ser un anuncio que exprese la dulzura y la misericordia de un Dios Padre que nos ama y que no quiere que nadie quede excluido. El Papa Francisco, con mucha frecuencia, nos recuerda, con justa razón, que no debemos tener miedo a la ternura, que tenemos que dejarnos acariciar de Dios y transmitir esa ternura a los demás. Si nosotros escuchamos primero al Señor y dejamos que sus palabras lleguen a nuestro corazón y tratamos de seguirlo con amor, es posible que sintamos lo mismo que sintieron los discípulos de Emaús, que después que descubrieron que era el Señor quien los había acompañado, y les había explicado las Escrituras y se sentó a la mesa para cenar con ellos, se decían el uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y explicaba las Escrituras? Asimismo, entonces, nosotros tenemos que hacer arder la llama de la fe, escuchando la palabra de Dios y llevándola a nuestro corazón. Tenemos, por consiguiente, que buscar un lenguaje sencillo, un testimonio vivo y una actitud muy positiva para que con gran paciencia podamos ayudar a nuestros jóvenes a que descubran la fe, acepten a Jesús con alegría y traten de cambiar el mundo viviendo con valentía y sin temores los grandes valores que nos infundió el Señor. No tengamos miedo ni vergüenza de mostrarnos como hombres y mujeres de fe. Tengamos en cuenta que como iglesia tenemos que seguir siempre el camino de Jesús y que estamos llamados a proponer a todos con gran confianza y esperanza la buena nueva, sin dejar de lado el lenguaje de la cruz. Asimismo, ante el desánimo y las angustias producidas por las dificultades de muchos órdenes en la vida familiar, es necesario sembrar razones de confianza y dar la oportunidad de diálogo, en donde quienes se encuentran en dificultad sean comprendidos y escuchados con atención. El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar en la vida familiar, pero supone un aprendizaje, pues allí hay que tener en cuenta que hombres y mujeres, adultos y jóvenes tienen maneras distintas de comunicarse, usan lenguajes diferentes y tienen en muchas ocasiones modos discordantes de entender el sentido y la responsabilidad que tiene la vida humana. Después de haber visto la importancia de tener un lenguaje sencillo y que exprese aquello que estamos viviendo, los invito para que en una próxima reflexión veamos la importancia de caminar todos juntos en este sendero de descubrir al Señor en nuestra vida y de madurar nuestra fe. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias por acompañarnos en la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas.